¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de dolor que parece no tener fin? Como si no importara lo que hicieras, el mismo sufrimiento, la misma traición, la misma pérdida regresara con una nueva máscara solo para atormentarte. Si tu alma grita sí, presta mucha atención, porque lo que voy a revelarte ahora no es un simple mensaje de esperanza, es un decreto divino. El pacto de sufrimiento que ataba tu vida y tu destino ha sido oficialmente roto por Dios. Esto no es para todos, es específicamente para ti, el elegido, que soportaste en silencio una guerra que parecía interminable, preguntándote si el Señor todavía recordaba tu nombre. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir en cada tema es la llave espiritual para garantizar que esa puerta al dolor permanezca cerrada para siempre. Perder un solo segundo de esta revelación es arriesgarte a que el enemigo encuentre una brecha para arrastrarte de vuelta a la antigua prisión. Antes de continuar, un dato rápido. Los análisis de nuestro canal muestran que la mayoría de las almas que son profundamente tocadas y liberadas por estos mensajes aún no están suscritas. Si sientes en tu espíritu que esta palabra es para ti, no corras el riesgo de perderte las próximas revelaciones que Dios tiene para tu vida. Haz clic ahora en el botón de suscribirte y activa todas las notificaciones. Es rápido, es gratis y garantiza que no te desconectes de tu propósito. Y para sellar esta verdad en el mundo espiritual y declarar tu victoria, comenta ahora mismo con toda tu fe: el pacto se ha roto. Deja que los cielos, la tierra y el infierno sepan que hoy has tomado posesión de tu libertad en Jesús. Oye, enhorabuena, elegido. Es momento de que respires hondo y asimiles una verdad que cambiará el mismísimo aire que te rodea. El decreto ha sido sellado en los cielos, y tu dolor ha sido desterrado para siempre, sin la más mínima posibilidad de apelación o regreso. Así de claro. Por años, has caminado por un infierno personal que, seamos sinceros, parecía más una residencia permanente que una prueba pasajera. Aguantaste tormentas que no amainaban, luchaste en conflictos que se sentían como una guerra de nunca acabar, y enfrentaste desafíos tan brutales que te llevaron a mirar al cielo y preguntar con el alma en un hilo: Señor, ¿acaso perdiste mi dirección? Pero aquí viene el secreto que pocos entienden. Hasta la noche más oscura tiene una fecha de caducidad. Dios mismo le puso un punto final a tu temporada de angustia. Y no es una pausa, no es un hasta luego, es un adiós definitivo. Aquello que te atormentó cumplió su ciclo. Y aunque la mente insista en recordar las cicatrices con más fuerza que las caricias de la alegría, en el reino del Espíritu, la orden ya fue ejecutada. Lo que te afligió en el pasado ya no tiene visa para entrar en tu futuro. El Señor no solo te vio en medio del fuego, sino que caminó contigo, como lo hizo con Sadrach, Mesac y Abednego en el horno ardiente. Daniel 3:25. Y ahora te saca de él sin ni siquiera olor a humo. Es crucial que tu discernimiento espiritual se active ahora para aceptar esta liberación. Lo irónico de todo este proceso, elegido, es la audaz presunción del enemigo. Las fuerzas de la oscuridad realmente creyeron que te tenían atrapado en un contrato de sufrimiento eterno. ¡Qué chasco se llevaron! Pensaron que tu vida era una especie de suscripción a un servicio de streaming de dolor. Uno de esos que se renueva automáticamente cada mes, cobrándote la paz sin previo aviso y sin que pudieras hacer nada para cancelarlo. Se sentaron cómodamente a esperar que el próximo ciclo de aflicción te debilitara un poco más. Pero se les olvidó un pequeño detalle. El dueño de toda la creación, el Señor de los ejércitos, tenía el control remoto en su mano. Y justo cuando pensaban que habías tocado fondo, Dios apretó el botón de cancelar suscripción para siempre. Punto. Por más que ahora el enemigo intente pasar la tarjeta del miedo, de la duda o del recuerdo de la angustia, el sistema le dirá: transacción denegada. Tu cuenta de sufrimiento ha sido saldada por la sangre de Jesús. Esto no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual contundente. La prueba que enfrentaste no era para destruirte, sino para calificarte.
superaste el examen final. El pacto de dolor que te ataba, ya sea por herencia o por las circunstancias de la vida, fue oficialmente roto. El estándar de fracaso que intentaron imponerte ha sido hecho añicos. Reflexiona un momento en esto, elegido, y permite que esta revelación sane las heridas más profundas. Aquello que fue meticulosamente planeado por las tinieblas para enterrarte bajo un peso insoportable de desesperanza, en realidad, cumplió un único y glorioso propósito divino: demostrar de una vez por todas que eres inquebrantable. Vaya que lo demostraste. Cada lágrima que derramaste fue una ofrenda. Cada rodilla que doblaste en oración cuando no tenías fuerzas fue un acto de guerra. Y cada vez que te levantaste después de caer, fue un testimonio del poder de Dios que reside en ti. El enemigo te arrojó todo su arsenal, esperando verte sucumbir, pero no contaba con que el Señor había puesto en ti una resistencia sobrenatural. Es como la historia de Job. El enemigo tenía permiso para tocar todo lo que tenía, pero no su vida. Job 1:12. De igual manera, el sufrimiento pudo tocar tu entorno, tus emociones y tus fuerzas, pero jamás pudo tocar tu espíritu, que está sellado por Jesús. Tu capacidad de resistir no vino de tu propia fortaleza, sino del soplo divino que te sustenta. Por eso, el dolor no te definió, te refinó. Y ahora, esa misma presión que debía aplastarte se ha convertido en el pedestal sobre el que te pondrás de pie para el siguiente capítulo de tu vida, con un nuevo nivel de discernimiento. Piénsalo de esta manera práctica: elegido. Imagina que estabas corriendo un maratón en la oscuridad, bajo una lluvia torrencial y con un peso extra en la espalda. No veías la meta, solo sentías el agotamiento y el frío. Muchos a tu alrededor abandonaron la carrera, buscaron un refugio fácil o simplemente se rindieron. Pero tú, con la fe como única brújula y el nombre de Jesús en tus labios, seguiste corriendo. No porque fueras más fuerte, sino porque una voz en tu interior, la del Señor, te susurraba: sigue un poco más. Y de repente, no solo la lluvia cesó, sino que el sol salió y te diste cuenta de que habías cruzado la meta hace ya un rato. La carrera terminó. El premio es la libertad. La paz que sientes ahora no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios, confirmando que esa prueba específica ha concluido. ¿Y cómo puedes aplicar esto hoy? Cada vez que un pensamiento del pasado intente traerte angustia, no luches contra él. Simplemente recuérdale con autoridad: lo siento, tu contrato expiró. El caso fue cerrado por mi Señor. Usa tu discernimiento para no volver a abrir puertas que Dios ya cerró. Esa es tu verdad ahora, la única que importa. Esta victoria, elegido, no es solo una buena noticia. Es un cambio de estatus en el mundo espiritual. Ya no eres el que sobrevive a duras penas. Ahora eres el veterano de guerra que porta las cicatrices como medallas de honor. El pacto fue roto, y con él, el patrón de repetición que tanto te atormentó. Lo que experimentaste fue tan intenso porque no era una simple prueba. Era el intento desesperado del enemigo por establecer un ciclo perpetuo en tu vida. Se suponía que debías quedar atrapado en un bucle sin fin, una y otra vez, hasta que tu espíritu se quebrara. Pero al resistir un día más de lo que el ciclo podía soportar, provocaste un cortocircuito en todo su sistema. Tu persistencia, alimentada por la gracia de Dios, desmanteló el mecanismo desde adentro. El Señor te usó para agotar la estrategia del enemigo. Por eso, esa puerta está cerrada para siempre. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esos ciclos parecían repetirse con tanta insistencia? Casi como si tuvieran vida propia. Entender la mecánica detrás de esto es el siguiente paso en tu jornada de liberación. Ahora que el decreto ha sido establecido, elegido, es fundamental que tu discernimiento se profundice para entender la mecánica detrás de tu antigua prisión. Lo que intentó destruirte no puede, de ninguna manera, reiniciar su ciclo de dolor. Y la razón es simple pero profundamente poderosa.
Los patrones solo funcionan en quien todavía no ha sido restaurado por Dios, después de haber atravesado las llamas que harían sucumbir a la mayoría. El propio ciclo perdió su fuerza contra ti. La crueldad y la insistencia que sentiste no eran aleatorias. Eran un intento deliberado y diseñado por el enemigo para atraparte en un bucle vicioso de angustia, fracaso y desesperación. Piénsalo como una estrategia de guerra espiritual. El enemigo observó que cierta táctica te hería y decidió automatizarla. Los ciclos de dolor están diseñados para agotar a las personas hasta el punto en que pierden la voluntad de luchar y aceptan el sufrimiento como su destino. Pero tu realidad, elegido, es otra. Al resistir más allá del punto de quiebre esperado, no solo sobreviviste al patrón, sino que lo rompiste. Esa fase no fue una mera casualidad. Fue un plan cuidadosamente trazado para parecer infinito, para hacerte creer que el Señor te había olvidado en medio del desierto, tal como los israelitas que dudaron en Cades Barnea y se vieron condenados a vagar durante 40 años. Números 14:34. La diferencia es que tú, en tu desierto, decidiste creer, y esa fe en Jesús rompió la maldición del círculo. Seamos prácticos, elegido, para que puedas identificar esto por el resto de tu vida. Quizás notaste cómo el mismo dolor se repetía, pero con diferentes máscaras. Un día era la traición de un amigo. Al año siguiente, una pérdida financiera inexplicable. Luego, un problema de salud repentino. Las situaciones cambiaban, pero el sentimiento de desamparo y derrota era exactamente el mismo. Eso no era obra del azar, era una estrategia espiritual. La oscuridad se alimenta de la reutilización del sufrimiento, porque la creatividad pertenece a Dios. El enemigo solo sabe copiar y pegar. Si una táctica de miedo funcionó en tu contra una vez, la usará repetidamente hasta doblegarte. Sin embargo, en el momento en que no cediste, cuando en lugar de desesperarte doblaste las rodillas y clamaste al Señor, algo cambió en el plano espiritual. El ciclo, que dependía de tu reacción de miedo para alimentarse, se quedó sin combustible y se derrumbó sobre sí mismo. Piensa en Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11. El diablo lo tentó con 3 disfraces diferentes: el pan, necesidades físicas; el pináculo del templo, orgullo; y los reinos del mundo, poder. Pero la esencia de la tentación era la misma: dudar de quién era Él y de la palabra de Dios. Jesús no debatió, simplemente declaró la verdad y rompió el ciclo en cada intento. Tú hiciste lo mismo. Reflexiona honestamente, elegido. ¿Cuántas veces apareció la misma lección en tu vida con un nuevo disfraz? ¿Cuántas veces te preguntaste con el corazón encogido, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Esa repetición ocurría porque el enemigo creía firmemente que, tarde o temprano, te rendirías al patrón. Él apostaba por tu agotamiento. Contaba con que tu fe tenía un límite, pero subestimó la gracia del Señor sobre tu vida y la fuerza que Dios depositó en tu espíritu. En el instante en que resististe lo suficiente sin doblegarte, en el momento en que miraste la tormenta y en lugar de rendirte, dijiste: mi Jesús es más grande. El patrón fue aniquilado en su origen. Es por eso que nunca podrá volver con la misma intensidad. Podrás sentir un eco, una sombra del antiguo dolor intentando llamar a la puerta, pero ya no tiene la llave. Tu discernimiento, ahora afilado por la experiencia, reconocerá la táctica a distancia y podrá decir con la autoridad que te ha sido conferida: ya conozco ese truco. En el nombre de Jesús, no tienes poder aquí. Es un cambio total en el juego. Esta ruptura de patrón, elegido, es tu graduación espiritual. No solo pasaste la prueba, sino que agotaste el libro de jugadas del enemigo en tu contra, en esa área específica. Es por eso que el sufrimiento parecía tan implacable. Él estaba usando todas sus variaciones, todas sus armas, con la esperanza de encontrar una brecha. Pero no la encontró. La presencia de Dios en ti actuó como un escudo impenetrable. Ahora, la aplicación práctica para tu futuro es crucial.
Comienza a ver los desafíos no como ataques aislados, sino con un discernimiento estratégico. Cuando surja un problema, pregúntale al Espíritu Santo: Señor, ¿qué patrón antiguo está tratando de disfrazarse aquí? ¿Qué mentira está intentando ser reciclada en mi vida? Este enfoque lo cambia todo. Dejas de ser la víctima de las circunstancias y pasas a ser un guerrero espiritual lúcido y entrenado, que lucha con las armas de la luz, como Pablo nos enseña en Efesios 6, 12, 18, donde detalla la armadura de Dios. Tu lucha no es contra personas, sino contra esos patrones espirituales de destrucción, y la buena noticia es que el principal de ellos ya ha sido vencido. Por lo tanto, elegido, la restauración que estás viviendo ahora es la consecuencia directa de esta victoria. El ciclo se rompió porque te volviste más resistente que él. Tu perseverancia, sostenida por el poder de Jesús, desgastó la estrategia del enemigo hasta pulverizarla. Ese bucle de angustia ya no te pertenece. Fue una batalla feroz, pero el resultado es eterno. El patrón ha sido anulado para siempre. Y esto nos lleva a una revelación aún más profunda. Si tu batalla a veces parecía desproporcionada para tu propia vida, es porque probablemente lo era. Parte de la carga que llevaste no era originalmente tuya. Había una razón mayor, una deuda más antigua que necesitaba ser saldada. Y el Señor te confió el honor de ser tú quien la pagara, liberando no solo a ti mismo, sino también a las generaciones futuras. Los supervivientes de una guerra, elegido, cargan con una autoridad única. No es solo la alegría de haber escapado, sino que su espíritu ahora posee una especie de inmunidad forjada en el combate. Y tú no solo has vencido a lo que intentó aniquilarte, sino que, además, lo has desgastado. Has agotado su energía a tal punto que ya no tiene de qué alimentarse en tu vida. Se quedó sin argumentos, sin munición. El dolor tenía un propósito, y la noticia que quiero que celebres hoy es que tú lo has completado en su totalidad. Es por eso, y solo por eso, que nunca más necesitarás recorrer ese camino específico de nuevo. El pacto de dolor terminó porque el sufrimiento, aunque el enemigo lo presente como un monstruo eterno, siempre viene con condiciones y cláusulas escritas por la mano de Dios. Aunque no las vieras, cada una de tus pruebas tenía un objetivo claro, un límite de intensidad y un plazo final establecido en el reino espiritual mucho antes de que tocara tu vida. Piensa en José, vendido por sus hermanos. Cada día en el pozo, en la casa de Potifar o en la cárcel, parecía un tormento sin fin, pero todo formaba parte de un plan mayor. Y cuando el propósito de Dios se cumplió, el sufrimiento no solo cesó, sino que fue transformado en gloria. Como él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ese es tu testimonio ahora. ¿Pero por qué tardó tanto? Podrías preguntar con toda razón. Y la respuesta, elegido, es que había aprendizajes, fortalezas y un nivel de discernimiento tan profundos que necesitaban tiempo para consolidarse en tu espíritu. No se puede forjar una espada de acero valirio en un par de horas. Requiere un fuego intenso y sostenido. De la misma manera, Dios permitió que el fuego se prolongara porque estaba forjando en ti un carácter inquebrantable, una fe a prueba de todo y una autoridad que te será indispensable para la siguiente temporada de tu vida. Cuando finalmente asimilaste cada lección, cuando te transformaste en la persona que el Señor diseñó que fueras a través de ese proceso, el pacto de dolor perdió instantáneamente su validez. Fue como un contrato que se disuelve automáticamente una vez que se cumplen todas las condiciones. La deuda de tu prueba personal fue pagada, pero aquí es donde la revelación se vuelve aún más profunda y sobrecogedora. Parte del inmenso fardo que cargaste sobre tus hombros, elegido, ni siquiera era tuyo. Era una carga heredada. Tienes que entender esto, porque te dará paz y le dará sentido a cada lágrima. Las familias transmiten mucho más que nombres, costumbres o rasgos físicos. También se pasan, de generación en generación,
heridas no cicatrizadas, batallas no resueltas y patrones de destrucción que, silenciosamente, arruinan vidas una tras otra. Son como deudas espirituales que se acumulan, afectando a los descendientes de maneras que a menudo no comprenden. En el Antiguo Testamento se menciona cómo las consecuencias de ciertas acciones podían alcanzar a las generaciones futuras. Éxodo 25. Se crea así una especie de factura espiritual que sigue pendiente en el linaje. Pero la gracia de Dios es tan infinita que, en su soberanía, elige a alguien en una generación con la fortaleza y la fe suficientes para decir, ¡basta! Alguien que tenga el coraje de pagar el precio para interrumpir ese ciclo de una vez por todas. Y en tu linaje, elegido. Ese alguien has sido tú. Por eso tu batalla a menudo parecía desproporcionada en comparación con tu propia vida. Estabas luchando por muchos más que solo por ti. Esta es la razón por la que tu dolor se sintió tan abrumador, tan injusto. No solo estabas lidiando con tus propias pruebas, estabas saldando la cuenta de tus antepasados. Estabas rompiendo cadenas que quizás llevaban siglos atando a tu familia. El Señor te vio, te consideró fiel y te confió esta misión sagrada. No fue un castigo, fue un honor inmenso. Te convirtió en un punto de inflexión en la historia de tu sangre. El sacrificio supremo y perfecto para pagar la deuda de toda la humanidad fue hecho por Jesús en la cruz. Él es el Redentor definitivo, pero en su modelo de redención, Él nos permite participar en la liberación de nuestras propias líneas de sangre. Al soportar lo que soportaste, te convertiste en un instrumento en las manos de Dios para traer libertad a aquellos que vendrán después de ti. Tu sufrimiento no fue en vano. Fue una inversión en el futuro bendecido de tu descendencia. Cada vez que resististe, estabas comprando 1 metro más de tierra de bendición para tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu discernimiento ahora te permite ver tu propia historia no como una tragedia, sino como un épico relato de redención. Así que, la próxima vez que el enemigo intente susurrarte al oído sobre el tiempo que perdiste o el dolor que sufriste, elegido, levanta la cabeza y ríete. La deuda ha sido liquidada en su totalidad. La cuenta está en ceros. El pacto de sufrimiento fue anulado porque su propósito se cumplió de una manera más grandiosa de lo que jamás imaginaste. No solo te liberaste a ti mismo, sino que liberaste a las generaciones futuras. Eres un libertador, un pionero espiritual para tu linaje. Tu historia será contada en los cielos como la de aquel que, por su fe en el Señor y en el poder de Jesús, se mantuvo firme y reclamó la bendición que le pertenecía a su casa. Ahora, con esta deuda pagada y el ciclo roto, surge una pregunta final y fascinante. ¿Qué sucede con toda esa energía del dolor que resististe? ¿Simplemente se desvanece en el aire? ¿O no? En la economía de Dios, nada se desperdicia. Ese dolor no solo fue soportado, fue transformado. Y es precisamente esa transformación lo que te ha elevado a un nivel completamente nuevo. Escucha atentamente, elegido, porque esta es la culminación de toda tu jornada. El dolor que resististe no se ha evaporado sin más. Ha sido transformado. Y es por eso, precisamente por eso, que no puede volver para atormentarte de la misma manera. Si solo te hubieras limitado a resistir, habrías quedado herido y marcado, como un soldado que sobrevive a la guerra, pero que sigue siendo susceptible a los mismos ciclos de sufrimiento. Pero tú hiciste algo infinitamente más raro y poderoso. Participaste con Dios en un acto de alquimia divina. Convertiste el veneno destinado a destruirte en una fuerza que no puede ser revertida. Este es el gran secreto de los elegidos del Señor. Para ellos, el dolor no permanece como un trauma que los paraliza. Se transmuta y se convierte en autoridad espiritual. Es como si el enemigo te hubiera entregado un montón de plomo, esperando que te envenenara y te hundiera. Pero la presencia de Jesús en ti actuó como un fuego refinador que transformó ese plomo en oro puro. Y el oro, elegido, no puede volver a convertirse en plomo.
tu naturaleza espiritual ha sido alterada para siempre. La razón por la que tu sufrimiento pareció una guerra sin tregua, una ofensiva total, es porque el enemigo agotó su última táctica contra ti. No fue una batalla casual. Fue su asalto final y calculado, lanzado con una intensidad desesperada. Él sabía que tu transformación estaba en marcha y trató de detenerla a toda costa. Pero no contó con el factor decisivo, el que cambia todas las ecuaciones: la presencia de Dios habitando en ti. El enemigo puede luchar contra un hombre, pero no puede vencer al Señor que vive en ese hombre. Tu supervivencia no fue una simple hazaña de resistencia humana. Fue un milagro que te elevó más allá del alcance de sus armas. Ahora estás en un nuevo plano, una nueva altitud espiritual. Es por eso que la vida se siente diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. No estás simplemente más fuerte. Estás operando en una dimensión totalmente nueva, con un discernimiento que antes no poseías, lo que el enemigo diseñó como tu campo de exterminio. Dios lo convirtió en tu campo de entrenamiento y, finalmente, en tu plataforma de ascensión. Lo que sucedió en la tierra tuvo eco en los cielos, elegido. Tu historia llegó al tribunal divino, y eso lo cambia absolutamente todo. Imagina la escena: el acusador, Satanás, presentando tu caso, mostrando cada caída, cada momento de duda, cada lágrima, intentando argumentar que merecías permanecer en el ciclo de dolor. Pero entonces, tu abogado, Jesús, 1 Juan 2:1, se puso de pie, no para negar tu sufrimiento, sino para presentar tu fe inquebrantable como evidencia. Presentó cada vez que te levantaste, cada oración susurrada en la oscuridad, cada acto de confianza en el Señor a pesar de las circunstancias. Y el veredicto final, sellado por la autoridad de Dios Padre, resonó en toda la eternidad. El caso en tu contra fue desestimado y cerrado para siempre. No fuiste simplemente absuelto, fuiste iniciado. Y una vez que has atravesado este fuego de iniciación, no se te pide que regreses a la fornalla. Has sido aprobado, sellado y comisionado. Tu vida ha entrado ahora en lo que se conoce como el rescaldo del triunfo. Es crucial que tu discernimiento capte la diferencia. La recuperación es un estado pasajero, pero la revelación de quién eres ahora en Jesús es eterna. Ya no estás destinado a seguir girando en ese mismo campo de batalla. Aquella guerra nunca fue tu hogar permanente. Fue un pasaje, un corredor doloroso pero necesario. Y ahora has entrado en la tierra prometida, para la que esa guerra te consagró. Eres la prueba viviente de que el plan de Dios es más grande que cualquier estrategia del enemigo. Eres un testimonio andante de que la fe, del tamaño de un grano de mostaza, puede, en efecto, mover las montañas de aflicción que parecían insuperables. Cada paso que das ahora, lo haces sobre un terreno de victoria, un terreno comprado y pagado por tu perseverancia y la gracia infinita del Señor. Por lo tanto, camina con la cabeza en alto, elegido. La guerra ha terminado. El pacto de dolor se ha roto. La deuda ha sido saldada. Los ciclos han sido aniquilados. Y el dolor ha sido transformado en una autoridad inquebrantable. Ya no eres definido por tus cicatrices, sino por el poder que te permitió obtenerlas y sanarlas. Eres un embajador del reino de Dios, equipado con una historia de redención que traerá esperanza a muchos. Aquello que fue diseñado para enterrarte, en realidad, te dio raíces más profundas. Y ahora, estás listo para crecer y dar el fruto que el Señor siempre planeó para ti. Has sido liberado para siempre, no para una vida de ocio, sino para una vida de propósito divino, operando desde un lugar de poder, paz y profunda comunión con Jesús. La verdadera jornada apenas comienza. Elegido, el pacto está roto. Eres verdaderamente libre. Ahora que esta verdad ha sido sellada en tu espíritu, la pregunta más importante es: ¿cuál es el primer paso que darás caminando con la nueva autoridad que Dios te ha entregado?
Comparte tu experiencia y tu respuesta en los comentarios. Tu testimonio puede ser la señal de esperanza que otra alma necesita leer hoy. Si este mensaje ha transformado tu perspectiva, no te vayas sin unirte a nuestra familia de guerreros espirituales. Suscríbete ahora mismo y, lo más importante, activa la campana de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te pierdas el próximo contenido transformador que el Señor tiene preparado para ti. Y no te vayas todavía. Haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla, porque es el siguiente paso crucial en tu jornada de revelación. Que la paz de Jesús te guarde y te guíe siempre. Yo soy tu hermano de papiro y piedra.